el que quiera seguirme, que tome su cruz de cada día y me siga. Seguir al Señor con nuestra realidad, con nuestras limitaciones. Cuando Él llamó a Jeremías para que sea profeta, Jeremías le contestó: Señor, pero es que yo soy todavía un muchacho. Y Él dijo: no digas, yo soy un muchacho, porque yo voy a estar contigo. Y lo mismo Isaías, cuando llamó al profeta Isaías para enviarlo a cumplir una misión, cuando él andaba preguntando: ¿a quién voy a enviar? ¿A quién vamos a mandar? Isaías estaba ahí en esa misión, dijo: yo iré, Señor. Pero después dice: ay de mí, que soy un hombre de labios impuros, pues vengo de un pueblo de labios impuros. Y entonces un carbón encendido le toca los labios y se oye la voz que le dice: no digas que eres un hombre de labios impuros, porque ya ha sido limpiado. Cuando el Señor te llama, cuando el Señor pasa por tu vida, cuando el Señor irrumpe en tu vida, pasa simplemente y te dice: ven, sígueme. Y tú escuchas la voz del Señor y en el uso de tu libertad vas a decidir si dices sí o dices no a ese llamado especial del Señor. San Antonio escuchó también ese llamado del Señor, y él fue tratando de afinar, tratando de descubrir realmente qué es lo que quería el Señor. ¿Recuerdan ustedes toda la primera parte de la vida de San Antonio, desde que era chiquito, así como los niñitos que están acá al frente, desde que era pequeñito, como vivía cerca de la Catedral de Lisboa, pues frecuentaba la escuela de los canónigos de San Agustín, y ahí se iba preparando, y muchos de los niños que iban ahí a estudiar en esa escuela se orientaban hacia el sacerdocio. Entonces le fue naciendo, era como una flor que fue naciendo poco a poco ahí en su corazón, ¿no? Hasta que en un momento determinado, ya hacia los 15 años, ya ingresó formalmente a la orden de San Agustín. Y con ellos hace una preparación realmente estupenda. Esos monjes tenían fama por la preparación intelectual y espiritual que daban a sus miembros. Era gente muy instruida, gente muy culta. San Antonio había estudiado mucho, sobre todo Sagradas Escrituras. Había estudiado la patrística, que es la doctrina de los grandes pensadores, de los grandes teólogos, de los que sentaron las bases del pensar sobre Dios, sobre la iglesia, sobre nosotros mismos. Pero además tenía una cultura enciclopédica, había estudiado los clásicos, a Ovidio, a Séneca, y era un hombre que adquirió una extraordinaria elocuencia, o sea, una facilidad para hablar y un hablar bello. Y tenía un carisma que lograba atraer a la gente a la cual hablaba, lograba entablar ese contacto que a veces es tan difícil de lograr, y sus palabras producían tanto efecto que cuando él terminaba de predicar, la gente se quería confesar confesar rápido con él. Entonces se quedaba hasta las 12 de la noche, hasta la 1 de la madrugada confesando. Estaba en una ciudad muy importante que por entonces era la capital de Portugal, Coimbra, cuando pasa de nuevo la mano de Dios para decirle: no, todavía no es este el camino que tú vas a recorrer. Y aparecen esos franciscanitos, esos 5 franciscanitos que se iban a ir a Marruecos, y era bien arriesgado ir allá a predicar el Evangelio, a predicar a Cristo. Ahora es complicadísimo, muy complicado, muy peligroso. Entonces él lo ve partir, pero ya había quedado impresionado porque había algo en esos frailes. O sea, vivían con una alegría tremenda, no tenían nada, tenían una libertad extraordinaria, vivían la dimensión del espíritu propiamente, seguidores de San Francisco. Entonces estaban llenos del carisma de nuestro Padre. Entonces él comenzó a sentir en su corazón así una atracción especial, una fascinación por el franciscanismo, que se hizo mucho más evidente cuando un año después trajeron los restos de sus mismos frailes que él había visto partir. Los habían matado en Marruecos y trajeron sus restos a Coimbra. Entonces pide permiso a los superiores
y se va después con los franciscanos y empieza a estudiar la regla, empieza a estudiar lo que significa ser franciscano. Después conocemos un poco de nuevo la mano de Dios para corregirle todavía en qué dirección iba a ir. Él quería morir, él quería el martirio, pero no porque le apestara la vida, no porque quisiera morir. La vida es el don más sagrado que tenemos, es el don más grande que hemos recibido de Dios. Nosotros no tenemos solamente el cuerpo, somos espíritu. El hombre se define como una unidad corporal, espiritual, o espiritual, corporal, como querramos. Pero no solo carne, sino espíritu. Por eso cuando una persona muere el cuerpo, pero no muere el espíritu. Por eso cuando una persona comete el error de suicidarse porque tiene un problema o porque dice ya no quiero, mejor esto, mejor me voy a suicidar, así se acaba todo. No se acaba nada. Se funde por completo toda la existencia.